días, amados hermanos y amigos. Comenzamos una nueva semana y también un nuevo tema. Ayer ya estuvimos predicando sobre la epístola a Filemón y ofreciendo desde el púlpito de la Iglesia Revive la guía devocional para las próximas 5 semanas. Vamos a estar meditando estas 2 primeras semanas en la epístola del apóstol Pablo a Filemón. Luego vamos a repasar la segunda y tercera carta, epístolas universales del apóstol Juan y finalmente la epístola de Judas. Así que espero que sean semanas también muy llenas de bendición. Podéis mandar un WhatsApp al número de teléfono que aparece en la pantalla o escribir un correo electrónico y os enviaremos el PDF para que lo podáis imprimir, para que lo podáis tener también en vuestros teléfonos, vuestras tabletas, o ir a una fotocopiadora y hacer que lo encuadernen, de modo tal que podéis seguir los devocionales y tomar vuestras propias notas personales. Esto lo enviamos gratuitamente. Si alguien siente en su corazón el deseo de colaborar con la iglesia a través de una ofrenda, pues al entrar en el canal de la iglesia en YouTube vais a encontrar un botón allí en la parte derecha abajo que dice donativos, y si apretáis allí podéis encontrar la forma de poder hacernos llegar la ofrenda según el sentir que el Señor ponga en vuestro corazón. Si a través de ese medio no lo podéis hacer, enviad un WhatsApp que os podemos sugerir algunos otros canales a través de los cuales podéis llegar a enviar vuestras ofrendas de amor, que las recibimos como de parte del Señor. Pero no vendemos este cuadernillo ni ninguna cosa más, ¿vale? Así que lo ponemos a vuestra disposición, podéis pedirlo, que encantados os lo habremos de enviar. Hoy vamos a comenzar con la epístola del apóstol Pablo a Filemón y este primer día nos ocupan los primeros 3 versículos de la carta. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo, como vemos, de Pablo es para Filemón. Probablemente los eruditos opinan que la hermana Apia era su esposa y Arquipo probablemente haya sido su hijo. Entendemos que Filemón pertenecía a la iglesia de Colosas, que habría recibido también junto con esta carta la carta escrita a los colosenses. También en ese mismo momento Pablo envía la otra carta a los laodicenses. Es una carta que se ha perdido, aunque muchos piensan que puede haber sido la carta que hoy tenemos en el Nuevo Testamento como la epístola a los Efesios. Así que eso no lo sabemos con certeza, pero sí encontramos muchos paralelismos y muchas cosas que se complementan en la epístola a los Efesios con la epístola a los Colosenses. Y en esta carta personal de Pablo a Filemón, tratando este tema tan especial debido a la necesidad de mostrar amor fraternal y también el perdón, de modo tal que aunque la palabra perdón no aparece en la carta a Filemón, sí está la idea de que este hombre Onésimo, un esclavo que había huido de su trabajo en la estancia de Filemón, pues fuese recibido de nuevo, porque ahora ya no venía como un esclavo, aunque debía someterse a su amo y seguir cumpliendo esa función, sino que venía como un hermano en Cristo. No sé si la semana nos dará para en algún momento meditar sobre el tema de la esclavitud y cómo el Nuevo Testamento lo trata y pone la relación amo, esclavo, empleado, patrón en una dimensión completamente diferente. Y realmente la cultura de aquellos días era completamente aceptada la esclavitud, sea
por las guerras en las que naciones enteras eran conquistadas y esclavizadas, sea también porque una propia persona se vendía para poder cubrir sus deudas personales. Y así en el Imperio Romano habían médicos, filósofos, arquitectos, economistas, personas de mucha capacidad y cultura, que sin embargo eran esclavos, ya sea porque habían sido conquistados o ya sea porque ellos mismos habían optado por esa opción para saldar deudas, y también a lo largo de su vida los esclavos podían conseguir su libertad pagando por ella. Pero bueno, no será nuestro tema. La idea aquí entonces es la de que Onésimo conoce a Pablo en Roma. Pablo estaba en la cárcel, estaba en esos 2 años en los cuales él vivió en una especie de cárcel. Era una casa alquilada de la que no podía salir, donde él podía recibir visitas, y allí conoció a Onésimo de alguna manera. Lo maravilloso de esto es que Filemón, el amo de Onésimo, el que había sido perjudicado por la huida y el robo, aparentemente el robo también de ya en sí mismo al huir le estaba robando, pero probablemente haya sustraído cosas de Filemón para financiar su viaje y para empezar una nueva vida en Roma. Dios interviene para que Pablo conozca a Filemón y le lleve a los pies del Señor, y esto nos deja el primer apartado de nuestro devocional, que es el siguiente: Dios controla todas las circunstancias de nuestras vidas cuando vivimos en su voluntad. ¿Es que el encuentro de Pablo y Onésimo fue mera casualidad? Dios hace las cosas de una manera realmente sorprendente. Así que Onésimo llega al Señor a través de la predicación de Pablo, y resulta que Pablo había llevado también a los pies de Cristo a Filemón. Y entonces rápidamente Onésimo descubre que Pablo no solo conocía a Filemón, sino que le presentaba diariamente en sus oraciones delante del Padre, porque era una persona muy querida por el apóstol Pablo. Así que en este sentido, esto debió ser una fuente de alegría y de satisfacción para Pablo en medio de la difícil situación que él vivía, estando encarcelado y esperando el juicio. Así que Filemón es el que recibe esta carta escrita por el apóstol Pablo. También tenemos un segundo pensamiento, y es que las cosas que Dios permite en nuestras vidas son para nuestro bien, para bien de su obra y para la gloria de Dios. Si podemos saber lo que Pablo sentía sobre la situación personal que él vivía, lo entendemos porque él se denomina a sí mismo prisionero de Jesucristo. Él no era prisionero de los judíos que le habían acusado y por los cuales había sido apresado. No era prisionero de los romanos que estaban a punto de juzgarle y que estaban manejando el tema de su situación legal y que podían condenarlo a muerte. Pablo no era un prisionero del emperador, él era prisionero de Jesucristo. Pablo no se consideraba una víctima de las circunstancias, ni estaba preso por las falsas acusaciones de los judíos que le odiaban. Y esto es algo que trae mucho consuelo a nuestras vidas. No significa que no nos van a pasar cosas malas en la vida, pero cuando el creyente vive en la voluntad de Dios, sabe que el Señor permite todas las cosas en su vida para su bien, para bien de su obra y para gloria de Dios. Eso es lo que Pablo le escribe a los filipenses cuando les dice: las cosas que me han sucedido, Filipenses 1:12, han redundado más bien para el progreso del Evangelio.
Y amados hermanos, qué bueno es cuando el creyente vive con ese enfoque misionológico en su vida. Él sabe que trabaja, que vive, que convive con compañeros de trabajo, que puede surgir un problema en el trabajo, que puede tener un accidente con el coche, que puede surgir una enfermedad muy grave, que pueden surgir cosas que están fuera de nuestro control. Pero en el contexto del creyente que vive bajo la voluntad de Dios, descansa en un Dios soberano que guía, que controla y que tiene un plan y un propósito para su vida, aunque en ese momento no haya una explicación concreta y todo parezca muy negro, muy oscuro y muy difícil de afrontar. Esto es de gran consuelo para el pueblo de Dios. ¿Qué otra lección encontramos? Entre muchas otras que puede haber en estos 3 versículos, que para hacer la obra de Dios necesitamos al pueblo de Dios. Y vemos aquí como Pablo menciona al hermano Timoteo y luego se refiere al amado Filemón, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Una persona se entrega a Cristo para la salvación, pero luego se entrega a otros cristianos para ser miembro de la iglesia. Y en esa iglesia tenemos comunión, y la palabra comunión es la palabra koinonía. Amados hermanos, vivir para Cristo, estar comprometido con Cristo significa estar comprometido con otros hermanos, tan comprometidos los unos con los otros como lo estamos con Jesucristo. Pablo no podía hacer la obra él solo, necesitaba a Timoteo. Y en este caso ahora, en la distancia, Filemón, Apia, Arquipo, Tíquico luego, personas que formaban parte del equipo ministerial, porque la obra y el ministerio no lo podemos hacer solos. Somos una familia en Cristo. Y esta es una bendición maravillosa que disfrutamos. Y hoy, a través de la distancia, muchos de vosotros me escribisteis ayer en YouTube, ya no tuve tiempo de responder los hermosos mensajes que recibí. Como consecuencia de este devocional, muchos de vosotros vais a poner mensajes que intentaré responder, tal vez no pueda hacerlo, pero estamos unidos, somos parte de una familia y qué bendición significa poder servir juntos al Señor y bendecirnos los unos a los otros. Y finalmente, otra lección de estos 3 primeros versículos es que para hacer la obra de Dios necesitamos de su gracia y de su paz. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El deseo de gracia y paz era una salutación muy común, pero que está llena de un bendito contenido. La fuente de ambas cosas está en Dios y las necesitamos en nuestras vidas para llevar adelante el ministerio, para ser de bendición a otras personas, para experimentar la abundante bendición que Dios quiere traer en la vida de un creyente que quiere vivir en su voluntad. O que hoy podamos experimentarla en tu vida y en la mía. La gracia de Dios y la paz de Dios derramada abundantemente en nuestro corazón. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, gracias porque una vez más nos recuerdas esta maravillosa verdad. Tú tienes el control de todas las cosas y aunque a veces nos parezcan que pasan cosas a nuestro alrededor fuera del control, en un mundo caótico, sabemos que tú estás en el trono, edificas la iglesia y nos llamas a ser parte de ella, a vivir por fe y a procurar cada día hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por las lecciones de hoy, que las podamos vivir y disfrutar para tu gloria. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana y mientras tanto, manteneos bendecibles.